va a haber elecciones en México, o va a haber algo así como parecido a las elecciones. Entonces, las elecciones, y alguien me preguntaba por esto, ayer o anteayer, en Twitter. Yo he dicho que no voy a votar por nadie, además de que no tengo credencial, finalmente no tengo credencial de elector, o sea que no puedo votar aunque quiera, pero yo dije que no iba yo a votar. De todos modos, no tenía yo previsto votar, pero bueno, podía cambiar de opinión, ahora ya no puedo cambiar de opinión. Pero resulta que al paso del tiempo me vine dando cuenta de que no hay una elección. Me preguntaban, ¿por qué estás diciendo que en las europeas hay que votar? He invitado al eurodiputado y candidato Jonás Fernández a que venga, a ver si podemos hablar con él, o sea, por internet, uno de estos días antes de las europeas, que son el próximo domingo, no el 2, sino el 9. Me decían, ¿por qué hablas de la importancia de votar y al mismo tiempo no vas a votar en México? Y yo, no, aquí, por lógica, mira, en Europa estamos luchando contra la ultraderecha. Y cuando vas a luchar contra la ultraderecha tienes muchas opciones. Tienes hasta la ultraizquierda, aunque se parece demasiado a la ultraderecha últimamente, pero tienes a una izquierda clásica, leninista, tienes a una izquierda como la socialdemocracia, tienes a una derecha liberal social como la democracia cristiana, tienes una derecha pues más fuerte, más intensa, pues sin llegar a ser ultraderecha. Tienes a los verdes, tienes un montón de opciones, y ejercer tu voto implica pararle los pies al avance del nacionalcristianismo blanco. Aquí se juega mucho y se puede hacer mucho. En México tienes la opción de votar por el PRI, PAN, PRD o por el PRI, PAN, PRD. O sea, son lo mismo. La misma gente. ¿Quién fue una priista que hasta hace poco fue candidata del PRI? Una priista de PRO. Ya hace una semana, ¡ay, me paso con Claudia Sheinbaum! Ya encontré la verdad. He descubierto la luz, y la luz está en Morena. ¿Me das un trabajito? Porque ella se dio cuenta, calculó inteligentemente que probablemente pierda las elecciones la Alianza por México, la Alianza de Xóchitl, y ella quiere seguir viviendo, quiere seguir trabajando, quiere seguir chupando el presupuesto. Morena, fundamentalmente, sus cuadros y sus candidatos y demás son del PRI, del PAN y del PRD. Son los mismos. Los otros son el PRI, el PAN y el PRD, pues, sin máscara, o poniéndose una máscara. ¡Ay, somos una alianza, somos una coalición! Vale. Pero a mí, ¿qué más me da que a Manuel Bartlett lo nombre director de la Comisión Federal de Electricidad López Obrador o Xóchitl? Es un viejo priista con más mañas, corrupto, desagradable, que fue culpable de uno de los grandes robos de la historia de las elecciones en México, un antidemócrata de PRO. Que esté en Morena no lo mejora. Morena está llena. Yo creo que hay más priistas en Morena que en el PRI. Entonces, votar por el PRI o votar por el PRI, pues a mí no me dice nada. Es más o menos esto, ¿no? PRI, PAN, PRD, es Morena, es lo mismo. Cuando nos atenemos a las formas de la corrupción que se han denunciado en los últimos años de Morena, son exactamente las mismas formas de corrupción que usaba el PRI. El mismo clientelismo, la misma manipulación, la misma venta de contratos, la misma solicitud de moches, o sea, de comisiones para la entrega de contratos, para la entrega de asignaciones, el uso indiscriminado del ejército en cosas en las que no tendría que estar el ejército. La diferencia es nula. Vuelvo a decir, creo que Xóchitl es una persona relativamente decente, aunque sea una persona de derecha y una persona de una religiosidad que últimamente ha desplegado de una manera casi López Obradorista. López Obrador es otro fanático religioso.
Yo no creo que sea ya una persona corrupta y malvada, pero creo que los que están a su alrededor y van a ocupar los lugares en su gabinete y en sus direcciones generales si llegara a ganar las elecciones el domingo son los mismos, son los ladrones, son los pillos, son los mismos de siempre. Probablemente eran menos bestias que López Obrador, pues que claro, los que llegaron con López Obrador, algunos de los que llegaron con López Obrador no habían robado nunca, entonces hoy se han visto frente al tesoro de los 40 ladrones y pues se han llenado los bolsillos, ¿no? Otros pues ya traían el sistema bien organizado. Yo no veo que haya opción. Lo que sí sé es que la bajeza de López Obrador no alcanza límites. La violencia que ha propiciado López Obrador al no perseguir a la delincuencia con la teoría de los abrazos y no balazos, que yo traté de explicarle a Pedro Miguel que era una estupidez brutal desde el punto de vista de la criminalística, que yo no soy criminalista, pero leo criminalistas, te pregunto, oye, ¿esto funciona? No, si no funciona, pues no se hace. Se ha hecho, sí, se ha intentado en el pasado, ¿y qué pasa? Bueno, que no, si la pobreza fuera la única causa para la delincuencia, pues no habría ladrones ricos, y sí hay. Bueno, pero encima de todo las elecciones marcadas por la violencia me preocupan muchísimo. Y me preocupa más el descaro de alguien como López Obrador que pueda hacer esto. Escuchen ustedes. Se le está diciendo que se ha asesinado a 34 candidatos a distintos puestos a lo largo y ancho de la República Mexicana. Y más a otras personas que suma cientos de personas involucradas en las elecciones que han muerto. Fíjense con qué sale este señor. Es que no lo puedo creer. 4 asesinatos, ¿no? Reportados hasta el día de hoy de candidatos y 225 en total, pero aspirantes también sí, funcionarios. pero 34 candidatos. Sí. Mira, aquí está la secretaria de Seguridad Pública, que te va a decir que es muy triste, porque aunque se tratara de uno, duele. Claro. Porque no es un asunto cuantitativo, es un asunto humano, cualitativo. Pero para que veas las diferencias, ¿no? Acuérdese usted de una cosa muy importante. En muchísimos casos, cuando se introduce la palabra pero, significa no hagas caso de todo lo que dije antes. O sea, no es un asunto cuantitativo, pero es cuantitativo. No hagas caso de lo que dije antes, porque lo que voy a decir ahora es exactamente lo opuesto. O sea, primero que nada, esto tiene que ver con que van en contra del López Obrador. Es decir, no es que hayan asesinado a 34 personas que quieren ser candidatos, que probablemente alguno tiene proyectos decentes para su ciudadanía, etcétera. No es que haya 34 familias de duelo, de luto. Es que es contra el único mexicano que importa, Andrés Manuel López Obrador. Miserable. Todo el mundo. Y con los medios, supuestamente de información, que son de manipulación. A la fecha, han ocurrido 8 homicidios de personas candidatas. También, como ya se ha informado aquí, hubo 4 lamentables homicidios de precandidatas. También ha habido, lamentablemente, 10 homicidios de personas aspirantes. Pero ya viste que sí hay una diferencia. Hay una diferencia, pero ¿cabe la posibilidad de que no se hayan registrado ciertos asesinatos o no? No, es que los homicidios tienen que registrarse. No hay cifra negra. Quisieran que hubiese muchos homicidios. Lo que están defendiendo es que continúe la corrupción que había. Y eso... Quisieran que haya muchos homicidios. Es que ni siquiera... El peor Maquiavelo quizás, pero la mayoría de la gente que nos oponemos a este personaje... nos lleva a mentir y a cualquier cosa. Si, contrario a lo que dicen las encuestas, la candidata Claudia Sheinbaum no resultara ganadora en los comicios del domingo 2 de junio, ¿desde su gobierno ustedes aceptarían esos resultados o cabría la posibilidad de que exista una duda por la desconfianza hacia las autoridades electorales? Ya son otras condiciones, ya es otro México. Ya no hay fraude. Es que a nosotros nos robaban las elecciones. Hoy hay confianza en la autoridad electoral. Sí, pero además no solo es confianza en la autoridad electoral, es confianza en el pueblo. Eso es lo que me lleva a asegurarle que no va a haber ningún problema, porque ya no es un asunto de dinero. Ya los medios ya no tienen el mismo impacto que tenían antes. Bien, lo que está diciendo, en pocas palabras, es que no se compromete a aceptar los resultados,
pero sin decirlo, porque no dijo que se comprometía a aceptar los resultados. Y se le olvidó, claro, todos los que hemos visto aquí en varias ocasiones, respecto del dinero que se mueve para obligar, convencer, motivar o orillar a la gente a votar por el PRI, PAN, PRD, disfrazado de guinda que es Morena. Parecen muy tristes las elecciones en México. Deseo que todo salga bien. En mis sueños más delirantes, ¿quieren que sueñe? Miren, no me importa que gane Claudia o que gane Xóchitl. Cualquiera de las dos me viene bien. Sueño que la presidenta de México, porque el otro pobre no, ni pinta ni nada, Maínez, la presidenta de México decida combatir la corrupción. Se rodee de un grupo de personas fuera de los espacios de la política tradicional, con una honradez a prueba de bombas, pero sin creerles que son honrados, sino creando los mecanismos necesarios para garantizar la transparencia en todos sus actos, de modo que cualquier acto de corrupción fuera debidamente detectado y, por supuesto, sancionado. Que esa presidenta de México hiciera un análisis serio del presupuesto, retirara los gastos ridículos de miles de millones en regalo de dinero y utilizar esos fondos para la creación de servicios importantes para la generación de las condiciones necesarias para que la gente salga de la pobreza. Educación, créditos, maquinaria, no solo maquinaria agrícola, porque en México siempre se van a la maquinaria agrícola, maquinaria de carpinterías y maquinaria de impresoras láser y maquinaria de impresoras en 3D, todo lo que es necesario para que un grupo de personas pueda ser económicamente autosuficiente. También querría que tomara a los actuales y a los anteriores, problemas que tienen mucho poder, claro, que tomara a los actuales y a los anteriores ladrones y los metiera a la cárcel. Y se hiciera un intento serio por recuperar parte de lo robado, pero sin acabar en eso del instituto para devolver al pueblo lo robado, que al final fue el instituto para robarle al pueblo lo devuelto, porque lo devuelto pues nunca apareció. Eso es lo que yo soñaría. Alguien que tenga un compromiso serio con los más desprotegidos, que no se dedique a patear a los que nos guste o no tienen el poder económico en México, sino que los ponga de su lado para tratar de resolver las cosas, explicándoles cosas tan sencillas como las que entiende un Henry Ford. Si la gente está en mejores condiciones económicas, te compra más las porquerías que produces. Fue lo que respondió Henry Ford cuando le subió el sueldo a sus empleados y sus compañeros del club de industriales le dijeron, estás loco, y dijo, es que si no se les aumenta el sueldo no pueden comprar mis coches. Es decir, que en el mercado también participan los de abajo, esos que creen que nada más, que se cree que participan nada más como peones, que la gente como Milei cree que participan como peones. Ese sería mi sueño para las elecciones de México. Soñar no cuesta nada salvo el batacazo que te das cuando despiertas.